Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están en este precioso día? Gracias al Señor, bendecidas y bendecidos. Sí. Le mandamos un saludito a todos aquellos que nos escuchan, nos visitan, se suscriben a nuestro canal de YouTube. Le damos gracias al Señor por la oportunidad, por el privilegio que nos da de estar una semana más en esta casa, en este hogar, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendecidos, la única y mayor diferencia entre aquellos que no son creyentes, que no creen, y los que creen es la esperanza que tenemos. Amén. No necesariamente es la diferencia entre la situación que vivimos en nuestro presente, no necesariamente, porque hay creyentes que están muy bien, mejor que un no creyente, y hay no creyentes que están mejor que un creyente, dentro del punto de vista normal como seres humanos, ¿correcto? Pero la diferencia está en la esperanza que nosotros tenemos a comparación con aquellos que no tienen esperanza y que no tienen la seguridad de una eternidad con Dios. Entonces, es importante que eso no se nos olvide y es importante que eso se lo recordemos a aquellas personas que están en necesidad y a la misma vez tratar por sobre todas las cosas de cristianamente y humanamente ayudarlos con sus necesidades del día a día, ¿correcto? Gloria al Señor. Bendecidas, esta preciosa tarde vamos a comenzar con la primera parte del estudio de la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El estudio de la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ya tenemos la primera parte del estudio de la epístola o carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a comenzar como siempre y como es necesario con algunos puntos o datos históricos de la carta. Puntos o datos históricos de la carta, bendecidas. El autor de la carta es obviamente el apóstol Pablo. Es obviamente el apóstol Pablo. La fecha que se escribió la carta fue entre los años 51 y 52 después de Cristo. El lugar donde el apóstol Pablo estaba, cuando escribió la carta era en la ciudad de Corintio. Desde ahí el apóstol Pablo escribió la carta a los tesalonicenses. Los destinatarios, bendecidos, de la carta, o la epístola, era la iglesia de Jesucristo, o los creyentes, ¿correcto? Esa iglesia o esos creyentes estaba formada la mayoría de gentiles convertidos del paganismo, porque eran gentiles, ¿correcto? Se supone que los gentiles vienen de creencias y enseñanzas paganas. El objetivo de la carta, bendecidos, era el de consolar a los creyentes en esa congregación frente a una intensa
una intensa persecución. Número 1, ¿correcto? Consolar a los creyentes frente a una intensa persecución que vivían, obviamente una persecución de parte de ¿quién? De los judíos. Corregir algunos malos entendidos en cuanto al retorno de Cristo. Y número 3, exhortar. A los miembros de la iglesia ociosos que no querían trabajar, bendecido. Que no querían trabajar. Recuerden que, como siempre, en la primera parte, más que todo, acostumbro a dar este tipo de datos para entender el por qué el apóstol Pablo escribió la carta, a quiénes se le escribió, en qué fecha, en qué lugar. Entonces, el autor, el apóstol Pablo, por cierto, el apóstol Pablo junto con Silas y Tito, junto con Silas y Timoteo. Silas y Timoteo, bendecidos, y esto es importante usar el término correcto, eran colaboradores del apóstol Pablo, no eran apóstoles. Sí eran enviados por el apóstol para repetir las enseñanzas del apóstol Pablo, tal y como se les fue enseñado. Ellos tenían la responsabilidad de seguir el ejemplo tanto doctrinal como conductual del apóstol Pablo. Y las iglesias que los recibían a ellos, a los colaboradores de Pablo, tenían que hacer lo mismo, seguir el ejemplo de ellos, porque ellos seguían el ejemplo del apóstol Pablo. Entonces, el lugar donde el apóstol Pablo escribe la carta es en Corintios, en la fecha 51 al 52 después de Cristo. Los destinatarios es la iglesia o los creyentes de Jesucristo, mayormente compuesta estas iglesias de gentiles convertidos del paganismo. El objetivo de la carta era consolar a la iglesia frente a una intensa persecución, corregir malos entendidos sobre el inminente regreso de Cristo y reprender o exhortar a los miembros ociosos dentro de la congregación que no querían trabajar. Por cierto, bendecidos, la palabra epístola significa carta escrita. La palabra epístola significa carta escrita. La palabra en griego es la palabra epístole. Vamos a poner una G, ya tú sabes qué significa griego. Epístole, ¿qué significa? Un mensaje o una orden. Significa un mensaje o una orden. La palabra epístola significa carta escrita, en griego epístole, que significa mensaje o una orden. También muchas personas traducen o dicen, y yo lo he hecho muchas veces, cuando mencionamos epístola, nos referimos a una carta abierta. Quiere decir que aunque está dirigida a una iglesia en particular, es una carta que se le puede leer, aplicar a toda la iglesia. Obviamente, porque nosotros edificamos, ¿correcto?, sobre el fundamento de las cartas del apóstol Pablo. ¿Estamos bien hasta ahora?
Gloria a Dios. Les voy a pedir por favor que vayamos a segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, página 238. Hace falta que repasen sus notitas, por favor, durante la semana. Cojan su librito, lean, comparen, escuchen. Cuando estén ahí pueden decir, gloria a Dios, Abba Padre. Amén, Padre. Cristo vive, amén. ¿Estamos ahí bendecidas? Amén. Capítulo 1, verso 1 de segunda de Tesalonicenses, dice Pablo y Silvano. Yo te puse Silas. Sí. Bueno, pon Silvano en tus notas. Pablo, Silvano y Timoteo. Aquí sería Silvano. Silvano y Timoteo. Ahí vemos el autor con los colaboradores, Pablo, Silvano y Timoteo. Vemos los destinatarios a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Verso 2, bendecidos. Hay algo muy importante ahí que quiero enfatizarlo. Dice el apóstol Pablo, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Definitivamente, ese gracia y paz es el saludo oficial apostólico. Sí, Señor. Es el saludo oficial apostólico, dado por ejemplo, o como ejemplo, por medio del apóstol Pablo. El saludo oficial a la iglesia, no te pongas bravo conmigo, no es Dios te bendiga, es gracia y paz. Te digo más, no es bendecido, aunque somos bendecidos, es gracia y paz para la iglesia. Gracia y paz a ustedes, gracia y paz a vosotros. Y no es cualquier otra cosa que nosotros querramos poner el saludo como una exigencia para la iglesia, porque es como se usa muchas veces hoy en día. O es Dios te bendiga cuando realmente ya el Señor nos bendijo, porque los que son de fe son bendecidos tiempo presente con el creyente Abraham, ya somos bendecidos. En Efesios dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Aunque es un buen deseo, y tampoco es un error doctrinal tan garrafal, por decirlo así, pero el saludo oficial apostólico es gracia y paz. Gracia y paz. El saludo bendecido es maravilloso porque estamos bendecidos, pero bíblicamente hablando es este de acá, gracia y paz. Es más, el apóstol Pablo lo usa en todas sus cartas, a excepción de, entonces ya no es todas, ¿no? Eso es cómico en el español. Todas sus cartas, con excepción de la primera y segunda de Timoteo, la primera y segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. Usa la siguiente salutación y es misericordia y paz. Misericordia y paz. Quiere decir que cuando él escribe una carta personal, en este caso a Timoteo y a Tito, no a una congregación como tal, usa misericordia y paz a vosotros. Cuando le escribe a la iglesia, usa gracia y paz a vosotros. Interesante, ¿no? Entonces deberíamos de acostumbrarnos siempre a saludar gracia y paz, porque si no hay gracia, no puede haber paz. Y no puede haber paz si no entendemos la gracia del Señor
La gracia es lo que nos trae la paz. Entonces, verso 2, bendecidos, dice: gracia y paz a vosotros, el saludo oficial apostólico. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Eso es algo muy importante que debemos nosotros también hacer y seguir. Debemos de darle siempre gracias a Dios por aquellas personas que conocemos y que son de la misma fe que nosotros, bendecidos. Yo no lo digo por halagarlas ni por nada, pero yo me acuerdo de ustedes y yo le doy gracias al Señor por este grupo que todas las semanas ustedes hacen el sacrificio de venir acá. Y espero que también ustedes puedan tomar su tiempo para estudiar todos esos versos bíblicos y esas notas que toman. Pero definitivamente es importante darle gracias al Señor por los hermanos, bendecidos, por los hermanos. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno de todos vosotros abunda para con los demás. Quiero que circules toda esa parte desde que comienza a decir por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno de todos vosotros abunda más y más. Circula todo eso, subráyalo por favor. Y él lo dice, bendecidos, por lo que él menciona en primera de Tesalonicenses, en la primera carta, capítulo 1, verso del 3 al 4. Capítulo 1, verso del 3 al 4. Vamos a ir ahí un momentito, por favor, esta mano izquierda. Sí, recuerda lo que dice aquí, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno de todos vosotros abunda más y más. Quiere decir que de la última vez que él escribió, él sabía que la fe de estos hermanos iba como en crecimiento, en crecimiento. Mira lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses, verso 3, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de vuestra obra, ¿de qué? De fe. De fe, de vuestro trabajo de amor y de vuestra paciencia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si tienes ya circulado ahí donde dice de vuestra paciencia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si lo tiene, hazlo por favor y pon al lado perseverancia. Perseverancia, donde dice de vuestra paciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que al principio de la clase te comenté que la diferencia entre el creyente y el no creyente es precisamente eso, paciencia y esperanza. ¿Y por qué lo necesitaba la iglesia en Tesalonicense? Lo vamos a ver ahora, lo que te mencioné anteriormente, las persecuciones. Y vas a subrayar de vuestra paciencia, de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, y vas a poner perseverancia. Perseverancia. Regresemos a segunda, por favor, de Tesalonicenses. Bueno, dijimos el 4 también, ¿no? Sí. Dice, conociendo, hermanos amados de Dios, vuestra, ¿qué cosa? Elección. Somos elegidos por el Señor, ¿correcto? Somos elegidos por el Señor. Por cierto, puse un estudio nuevo para que por favor lo escuchen si no lo han escuchado, que fue la semana pasada, el viernes creo, sábado. Regresemos a segunda de Tesalonicenses, por favor. Amén. Verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno de todos vosotros abunda para con los demás. Quiere decir que esta iglesia había sido consistente en lo que el apóstol Pablo menciona en la primera carta, en el verso 3 al 4. Dice verso 4, de manera que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra, ¿qué dice? Paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué? Persecuciones,
tribulaciones, ¿qué? Que soportáis. Bendecido, eso hay que comprenderlo, eso hay que entenderlo. Tenemos que estar claro que el hecho de ser creyentes no nos exenta de persecuciones y tribulaciones en la vida, bendecido. Pero ¿cuál es el toque necesario, el elemento necesario para el creyente? Es paciencia y fe. Y esa paciencia y fe podemos permanecer en ella porque tenemos esperanza. Hermano, esperanza que el Señor va a resolver las cosas ahora. Perdona que te diga, no necesariamente. En su tiempo. Perdona que te diga que puede ser difícil. Perdona que te diga que podemos pasar momentos difíciles. Yo no te puedo decir que solamente por confesar todo se te va a resolver, como muchos palabreros te lo dicen por ahí. Y especialmente te dicen que si quieres prosperidad, obviamente les tienes que sembrar a ellos dinero, ¿correcto? Pero aquí dice claramente, voy a leer el 4 otra vez, de manera que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿De qué se gloriaba el apóstol Pablo de esta iglesia? De vuestra paciencia y fe durante momentos buenos. ¿Por qué el apóstol Pablo se gloriaba de la paciencia y fe de ellos? Porque por medio de la paciencia y la fe, todo lo que declaraban lo conseguían y venía a la realidad del mundo espiritual, como dicen por ahí, ¿no? Al mundo material. No, bendecidos. Dice acá, dice el Evangelio, que el apóstol Pablo se gloriaba en las iglesias por vuestra paciencia y fe en todas vuestras tribulaciones y persecuciones que soportáis. Esa es la diferencia, bendecido, entre el creyente y el no creyente. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Que nosotros permanecemos en paciencia y permanecemos ¿en qué? En fe. ¿Por la obra de quién? ¿De nosotros mismos porque somos fuertes? No, bendecido, porque es una obra del Espíritu en nosotros. Esa es la diferencia. No es de nosotros, es de Él. Déjame ver si encuentro esto que se me vino a la mente, y si lo encuentro te lo muestro. Ve a Gálatas, capítulo 5, verso 5. Ve a Gálatas, capítulo 5, verso 5, página 218, por favor. Para que veas lo que te estoy diciendo, entre otros versos bíblicos. Gálatas 5, 5. Te dije que es por el Espíritu, paciencia y fe, no por nuestra fuerza, bendecido, es por el Espíritu. Sí, Señor. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, verdaderamente sois ¿de quién? De Cristo. Señor, sí. Por lo tanto, te dejo saber que nunca vas a dejar de creer. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si hemos recibido el don de la fe, nunca vamos a dejar de creer, porque la capacidad de creer no depende de la circunstancia, depende del hecho de que Dios nos escogió y puso en nosotros el don de la fe. Sí, Señor, gloria a su nombre. Por eso es que estamos seguros en Él, bendecido, y por eso es que esta iglesia permanecía en paciencia y fe, y por eso es que el apóstol Pablo se gloriaba en ellos, porque sabía que eran verdaderamente escogidos y llamados por el Señor. ¿Por qué evidencia, hermano? Porque permanecían en paciencia y en fe y en esperanza. ¿Estamos ahí? Gálatas 5:5. Amén. Dice, porque nosotros, ¿por qué medio? Por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza ¿de qué? De la justicia. ¿Por qué medio? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Entonces, el permanecer no es una obra de nosotros, sino que es
el Espíritu en nosotros manifestando el poder de Dios, y el poder de Dios es el Evangelio. Regresemos a 2 de Tesalonicenses, por favor. Y quiero que por favor subrayes paciencia y fe. Paciencia y fe. Y quiero que también subrayes persecuciones y tribulaciones. Y pongas en algún lado de parte de los judíos. De parte de los judíos. Hermano, entonces, ¿qué es? ¿No oro, no confieso? Claro que oras en fe, claro que confiesas en fe, pero al final del día, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Y la voluntad de Él siempre es buena, ¿correcto? Persecuciones y tribulaciones, y vas a poner de parte de los judíos, y vas a poner como referencia Hechos 17 del 1 al 5, por favor, y vamos a ir ahí. No pierdas Tesalonicenses, que vamos a estar viniendo. 17. Hechos 17 del 1 al 5, por favor. El libro de los Hechos es un libro histórico, y entonces tú puedes ver ciertas referencias de las epístolas en el libro de los Hechos, en el momento que están sucediendo las cosas. ¿Cómo lo vamos a ver ahora? ¿Estamos ahí? Dice, y pasando por Anfípolis y Apolonia, ¿llegaron a dónde? A Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, quiere decir que Pablo estaba ¿dónde? En Tesalónica. Como acostumbraba, fue a ellos, a los judíos, y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando y exponiendo que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. ¿Qué es lo que pasaba con los judíos? Mira, y algunos de ellos, ¿qué pasó? Creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y una gran multitud de griegos piadosos y mujeres principales no pocas. ¿Qué pasó con ellos? Creyeron al mensaje del Mesías. Verso 5. Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, malos hombres, y juntando una multitud, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces quiere decir, bendecidos, que mientras el apóstol Pablo estuvo en Tesalónica, él se dio cuenta de la persecución y de las tribulaciones que esta iglesia que él estaba fundando comenzó a vivir y a experimentar. ¿Correcto? Regresemos a Tesalonicenses, por favor. Ahí tienes tu referencia. Regresemos a Tesalonicenses. Vamos con el verso 5, por favor. Dice, esto es una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Circula reino de Dios. Por el cual asimismo, ¿qué dice? No se parecen a las palabras que hoy en día usan los motivadores, ¿correcto? Hoy en día no se usan esas palabras, bendecidos. Pero esta es la realidad del Evangelio. Y esta es la realidad de lo que el Señor Jesucristo dijo. Ustedes no son de aquí. Igual que me rechazaron a mí, los van a aborrecer a ustedes. Sí, Señor. Cuando tú ves un predicador o un ministro que es recibido por el mundo, hay que tener cuidado con la doctrina que esa persona está hablando. Si esa persona está hablando una doctrina que satisface a Raimundo y todo el mundo, lo van a recibir. Pero si es una doctrina donde la salvación, donde la única esperanza es exclusivamente Jesucristo, Amén. Sí, sí. no va a andar con los gobernantes
por todos lados, ni va a ser bien recibido. Esa es la realidad, bendecido. Y el apóstol Pablo en Hechos 17 leímos claramente que él le dijo a los judíos: y este es el que yo os predico, a Jesucristo como el que, como el Mesías. Entonces padecían persecuciones, tribulaciones, etc. Pero entonces el apóstol Pablo les dice: mira, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Circula eso, por favor. Daros reposo. Hermano, al fin llegamos a una parte buena. Nos van a dar reposo. Claro que no todas las circunstancias son iguales, ¿sí o no, bendecidos? Aquí, por ejemplo, en este país no vivimos esas persecuciones ni tribulaciones, por lo menos no tanto. No como lo estaban viviendo la iglesia en Tesalónica. Entonces el apóstol Pablo les dice: mira, daros reposo es algo justo delante de Dios. Y a vosotros que sois atribulados, lo más justo es daros reposo, ¿sí o no? Cuando yo estaba leyendo eso, dije, qué interesante. ¿Cuándo? ¿Cuándo el apóstol Pablo les está diciendo a esta iglesia que van a recibir reposo? Mira lo que dice después. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en su venida. En su venida, no hay otra. Mientras tanto, la esperanza y la fe es la que nos mantienen. Y entonces, bendecido, el mientras. ¿Y el mientras qué? ¿Mientras? En paciencia y fe y esperanza. Hermano, pero ¿cómo puedo esperar tanto? Por el don de la fe que está en ti. Sí, Señor. ¿Cómo puedo esperar tanto? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo esperar tanto? Por el poder del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación, dice en Corintios. Yo pensé que me iba a decir que ahora o mañana, o por lo menos a esta iglesia, que estaban siendo atribulados y padecían persecución por los judíos. El apóstol Pablo les está diciendo que van a recibir reposo cuando el Señor venga. No a mañana, no una semana. Pero entonces el mientras, Pablo, el mientras, paciencia y fe. Paciencia y fe. Vuelvo y repito, no todas las circunstancias de todos los creyentes sobre la faz de la tierra es la misma. Unos las tenemos mucho más fáciles que otras, y yo me incluyo en la parte más fácil. No puedo decir que sé lo que padecía estos hermanos en Tesalónica, bendecidos, ni lo que sufren hermanos hoy en día en otros lugares. Sería una osadía hacerlo de mi parte. Y tampoco pretendo tener la respuesta para esos hermanos que sufren, para esos hermanos que están en necesidad, porque sería todavía más osado. Lo único que puedo hacer es leer lo que dice el Evangelio. Lo único que puedo hacer es exhortarlos a ellos a permanecer en paciencia y fe y en esperanza, y que entonces se manifieste el verdadero poder del Espíritu en ellos. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Lo único que puedo hacer es bendecir. Porque es lo que enseña el Evangelio. Te lo estoy leyendo claro y pelado, bendecido, como dicen vulgarmente. Y ninguno y perdona que les siga tirando a ellos, pero es que están haciéndole daño a la iglesia. Sí, sí. Ningún palabrero de estos puede resolverle ningún problema. No, Señor. A los creyentes en otros lugares que están de verdad padeciendo tribulaciones, bendecido. Entonces es mejor decirles la verdad. Y es mejor exhortarlos, animarlos a que si el día de mañana las cosas mejoran, gloria a Dios.
Pero si se demora un poquito, paciencia, fe y esperanza. Porque cuando Cristo venga, vamos a recibir reposo. Colombia está pasando dificultades ahorita en el gobierno, y ahí hay hermanos de nosotros, Venezuela, y ahí hay hermanos en Cristo de nosotros, hermanos que tienen más valor de la carne, familiares de la carne. Somos nacidos de una simiente incorruptible, somos hermanos en Cristo, hermanos eternos bendecidos. Sí, Señor. Tu hermano en la carne, o tu hermana en la carne, o tu familiar en la carne, se acaba cuando ni tú ni él estén aquí. Se acabó el parentesco. Hermanos en Cristo, somos hermanos para la eternidad. Entonces tenemos un valor importante, bendecidos, entre el cuerpo de Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo dice, cuando a uno le duele, al otro también. ¿Correcto? Te golpea un dedito, todo el cuerpo lo siente. Todo el cuerpo lo siente. Verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribuyen, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. ¿Cuándo? Con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar tribulación futuro. Para dar tribulación futuro. ¿A quiénes, bendecidos? A los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio. Quiere decir que los creyentes nos espera un reposo. Y pon en tus notas, eterno. Y al no creyente le espera una destrucción eterna. Eso nos debe de dar esperanza. Eso nos debe de ayudar a permanecer aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Dice, verso 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena, ¿de qué? Eterna perdición. Destrucción, perdición eterna, no temporal. Tu reposo es eterno. La perdición, destrucción de ellos es eterna. A los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Esa palabra perdición significa una destrucción definitiva e irreversible. Por eso es eterna, ¿no? Porque si es irreversible, es eterna. Esa palabra perdición significa destrucción definitiva e irreversible. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La gloria de su poder. Quiere decir, bendecidos, que ellos no van a ser partícipes de la transformación, porque esa es la gloria de su poder, la transformación de nuestros cuerpos corruptibles a incorruptibles, cuerpos mortales a inmortales. Creo que ya debemos de ir viendo y sabiendo por qué vale la pena vivir en paciencia, en fe y esperanza. Porque todo es un asunto temporal cuando tiene que ver con las tribulaciones y las persecuciones. Pero cuando tiene que ver con el futuro del creyente es, eterno cuando tiene que ver con tu reposo.
Entonces, los que atribulaban a esta iglesia en Tesalonicense pensaban que se estaban saliendo con la suya, ¿no? Pero ellos ignoraban en su falta de conocimiento y alumbramiento del Evangelio que lo único que estaban haciendo es dándole una esperanza, paciencia y fe a esta iglesia que sabía y conocía que iba a venir un reposo eterno juntamente con Cristo. ¿Y para ellos qué? Destrucción, perdición definitiva e irreversible y también eterna. Eso es así. Gloria a Dios santo, mi Señor. Terminamos con el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, lo cual es la transformación. La transformación. Wow. La próxima semana, bendecidos, vamos a tomarnos un poquitico de tiempo en el verso 9 y 10 y después entonces, si nos da tiempo, sencillamente continuamos con la epístola. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros?